Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Vamos a ponernos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Señor que con su Santo Espíritu nos asista para que podamos interpretar su palabra, comprenderla y asimilarla en nuestros corazones. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Nos habla el Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían, es Elías, y otros, es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes al oírlo decía, este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio, en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo, y le dieron sepultura. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, en la reflexión del Evangelio podemos notar que el profeta, el gran profeta, el mayor hombre nació de una mujer y el Hijo de Dios, han elegido el camino de la humillación, ¿no? Es el camino que se nos muestra a los cristianos, es el camino que todos debemos seguir. Y cuando tratamos de ser vistos, cuando tratamos de ser ensalzados únicamente a nosotros mismos, en la iglesia, en cualquier parte del mundo, en la comunidad, y solamente para tener un oficio o cualquier otra cosa, ese es el camino que nos lleva al mundo. Es un camino, como muchas veces le decimos, un camino mundano, ¿que no? Y no es el camino de Jesús. E incluso los pastores pueden experimentar esta tentación de escalar. Esto es una injusticia, esto es una humillación, no lo puedo tolerar. Incluso muchas veces nosotros mismos quizá hemos caído en estas palabras porque nos hemos sentido abatidos por la humillación del mundo. Y por ahí quizás hasta la humillación muy cercana, como la de nuestra familia, nuestros amigos, seres queridos, que por ahí duelen un poquito más, ¿no? Pero si nosotros no seguimos este camino, no podemos ser discípulos de Jesús. Solamente vamos a ser seguidores del mundo. Y esto nos tiene que quedar bien claro, queridos hermanos. No hay humildad sin humillación. A veces suena un poquito duro, un poquito difícil entenderlo o comprenderlo o también vivirlo, porque entonces decimos, siempre vamos a tener que estar sufriendo para llegar al camino de la salvación.
Yo creo que no siempre todo va a ser sufrimiento, porque después de toda una larga espera, después de una gran tormenta, viene la luz y la calma. Pero eso solamente lo da Jesús, nuestro Dios, en quien tenemos que confiar. Porque después de una tormenta, al final del camino, siempre estará Él. Así que bueno, queridos hermanos, nos quedamos con este pedacito, con esta pequeña reflexión, mejor dicho, no hay humildad sin humillación. No hay humildad sin humillación. Así que bueno, queridos hermanos, a prepararnos para vivir el día al día y poder pasar cada problema, entre comillas, humillaciones que podamos sufrir, y para poder así alcanzar la humildad, alcanzar la salvación. Querido hermano, que Dios te bendiga, que esta jornada termine con la bendición de Dios, que tengas un bendecido descanso para empezar un nuevo día. Muchísimas gracias por tu atención y que Dios te bendiga. A tu lado en este mismo